Bienvenidos agentes del caos a un nuevo capítulo, ya el cuarto en la serie de la serie Cómo iniciar en el mundo de Yugi. En este cuarto capítulo vamos a revisar lo que son las invocaciones. Entonces les voy a mostrar los distintos tipos de invocaciones o las principales que hay. Y después entraremos de lleno con las mecánicas. Para empezar, pues hay que revisar un concepto muy importante que se denomina posición de ataque o posición de defensa de los monstruos. ¿Ok? Entonces, básicamente, cuando tú colocas un monstruo en el campo, si lo colocas boca arriba de esta forma, estás diciendo que está en ataque. Y aquí es donde su puntuación de puntos de ataque, vaya la redundancia, importa. Ok, déjenme hacer esto un poquito más para que se vea. Ahí está bien. Ok, entonces esta es la posición de ataque y esta es la posición de defensa. Aquí es donde los puntos de defensa son los que se contabilizan. Y pues ya después de esa revisión vamos a ver qué es una invocación. Una invocación básicamente es jugar cartas de monstruo. Ya vimos monstruos de efecto, monstruos sin efecto normales. Perdón, monstruos normales, los sin efecto son otras cosas. Que básicamente tú lo que buscas es que si lo tienes en mano, lo colocas en campo y a la hora de colocarlo tú en el campo, se dice que lo invocaste. Otras formas son que lo traigas del extra deck, que la zona ahorita no se ve muy bien en este video. Si lo traes del extra deck, de igual forma lo invocaste. Si lo traes desde el deck con algún efecto, de igual forma lo invocaste. Y básicamente nada más se trata de eso, poner las cartas de monstruo en el tablero en juego. Para eso existen estas zonas que se llaman Main Monster Zone. Por eso estoy utilizando ahora el tablero que sí tenga las zonas marcadas, para que sea un poquito más fácil de explicar. Entonces, donde dice Main Monster Zone o zona de monstruos principal, ahí los monstruos se pueden jugar tanto en ataque como en defensa. Y aquí, un poquito más arriba, apenas se alcanza a ver el filito, dice Extra Monster Zone. Esa la vamos a usar para las mecánicas de Extra Deck, que más adelante les explicaré. Entonces, básicamente, nosotros tenemos dos tipos de invocación. Se dividen en el número de veces que tú puedas realizarla por turno. Cuando te toca a ti jugar, cuando le toca al oponente jugar, eso es un turno. Entonces, los dos tipos principales pues son las normales y las especiales. Las normales agrupa todo el conjunto de invocaciones que puedes hacerlas, o más bien todas las invocaciones que puedes hacerlas en un turno son un grupo, y las que puedes hacerla las veces que quieras durante tu turno o incluso en el turno del adversario se consideran invocaciones especiales. Para empezar, vamos con la invocación normal. La invocación normal la puedes hacer con cualquier monstruo de efecto o cualquier monstruo normal. Y básicamente consiste en que los monstruos de niveles 1 al 4, ya vimos lo que son los niveles, ver el capítulo 2. Entonces si tienen de 1 a 4 estrellitas, tú los puedes jugar desde tu mano. Imaginemos que esto está en mi mano, ¿no? Entonces puedo yo colocarlo en modo de ataque en la Main Monster Zone y aquí ya cuenta como una invocación normal. Solamente puedes hacer una invocación normal por turno. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando tú juegas ese tipo de invocaciones porque nada más la puedes realizar una vez por turno, ¿ok? Siempre es en posición de ataque boca arriba. De igual forma, pasa el siguiente turno, tu oponente si no te destruye nada, devuelve tu turno y tú puedes jugar otra invocación normal por un turno. Que en este caso, pues, por ejemplo, puede ser de efecto o monstruo normal. Y si lo bajas de modo normal, ahí ya gastaste tu normal summon. Recordemos, muy importante, solamente una vez por turno. Entonces, la otra es lo que denominamos nosotros, ya sabemos, bueno, creo que ya se han dado cuenta que el lenguaje de Yugi es como único. Entonces usamos muchas palabras que vienen del inglés y las adaptamos al español. Sería setear o colocar boca abajo, pero en español como colocar boca abajo es muy largo, decimos setear. ¿Qué es setear? Invocar el monstruo desde mi mano, colocarlo en el campo en posición de defensa boca abajo, ¿ok? Esta acción no necesariamente cuenta como una invocación normal. Cuenta como setear un monstruo en posición de defensa. Sin embargo, no puedo realizar una invocación normal, por ejemplo,
seteé este monstruo en mi campo y después puedo hacer una normal, ¿no? Porque, como les mencioné, eso cuenta como... solamente lo puedes hacer una vez por turno. Entonces hay que elegir si colocas un monstruo en modo defensa boca abajo o invocas un monstruo de modo normal. Solo puedes realizar alguna de las dos una vez por turno. El monstruo que está así no cuenta como que haya sido invocado. Entonces, por ejemplo, efectos que digan destruye todos los monstruos que haya invocado tu oponente, estas cosas se quedan porque teóricamente no han sido invocadas, ya que no han sido llamadas al campo, están ocultas. Yugi es muy literal, mucho de palabra, ya les he explicado eso. Entonces, pues hay que tenernos a ciertas cuestiones del juego, ¿no? Una vez, por ejemplo, pasa el turno, tu oponente no hace nada, llegó mi turno. Si lo muevo a posición de defensa boca arriba, ahí sí estoy invocando un monstruo en defensa boca arriba, ¿ok? Y de igual forma, nomás puedo invocar un mono de esos monos una vez por turno. Lo que pasa, o más bien, digamos lo importante, es que tú tienes que decidir en qué momento jugarlos boca abajo o jugarlos boca arriba. Hay mecánicas que se basan en jugarlos boca abajo que ahorita en un momento les estaremos mencionando. Entonces, esas fueron básicamente los monstruos que recuerden del nivel 1 al 4. Yo los puedo jugar ya sea por invocación normal o setearlos boca abajo. Y solamente puedo hacer eso una vez por turno. Los tableros así bonitos como este, pues tienen ya marcadas las zonas donde tú los invocas y donde los puedes mover ya sea de posición de defensa a posición de ataque, que luego veremos eso, cuántas veces lo podemos hacer por turno. Sin embargo, ¿qué pasa con los monstruos que son de niveles 5 en delante? ¿Ok? Entonces, los monstruos de nivel 5 y 6, como el cráneo invocado, requieren lo que se denomina como invocación de tributo. ¿Qué es una invocación de tributo? Yo debo de sacrificar un monstruo en mi campo primero para poder invocar ese tipo de monstruo. Entonces, los monstruos de nivel 5 y 6 requieren un tributo. Los monstruos de nivel 7 en delante requieren 2 tributos. ¿Cómo se tributa un monstruo? Simplemente tú declaras, voy a hacer una invocación por tributo. Entonces, un monstruo de estos lo mando al cementerio. Es decir, del campo pasa a la zona de cementerio boca arriba. Y después... puedo bajar un monstruo que me pide un tributo. En este caso, por ejemplo, el cráneo convocado, que todo el mundo en el anime le decía a Yugi que por qué demonios no lo bajaba en lugar del mago oscuro, porque el mago oscuro le requería 2 tributos y tenía el mismo ataque. Pero bueno, cosas del anime, ¿no? Entonces, así es como se declara una invocación por tributo. Hay que estar atentos a los niveles de los monstruos para que no nos hagan chanchullo. Y ya saben, ¿no? Entonces... invocación por tributo, lo mando al cementerio, este monstruo puede caer de modo normal. De invocación por tributo. De igual forma, solo puedes hacer una invocación por tributo por turno. Entonces, si ya hiciste, por ejemplo, normal, no puedes luego hacer una invocación por tributo. Si ya colocaste un monstruo seteado, no puedes hacer una invocación por tributo. Solamente es una vez por turno. Ahora, ¿qué pasa si lo quiero colocar en modo de defensa? De igual forma, si tributo un monstruo y lo quiero colocar de modo de defensa, tiene que caer boca abajo. Y para los niveles 7 y superiores, pues básicamente es la misma mecánica, solamente que ahora declaro la invocación por tributo, mando mis 2 materiales al cementerio y ya cae mi invocación por tributo. Okay, entonces no puedo jugar monstruos de niveles altos directamente desde mi mano y no bajarlos de modo normal porque requiero esos tributos. Y ¿cómo se dice? En el anime era muy dado que invocaban algo de la mano en defensa boca arriba. Eso no se puede hacer en la vida real. Entonces hay que tener un poco de cuidado con esos detalles. Las invocaciones especiales, ya de lleno, bueno, no. Antes de... les voy a explicar un poquito sobre algunos aspectos de las invocaciones que solo se pueden hacer una vez por turno. Recordemos, es la normal, setear y tributo. Entonces, primero hay que revisar si las condiciones de invocación son efectivas debido a algunos efectos. Por ejemplo, el inspector dice que no puede ser invocado de modo normal o especial si controlo un monstruo. Es decir, si yo controlo un monstruo en el campo, no puedo bajarlo de modo normal y eso sería una violación a una regla. ¿Qué pasa si yo controlo un monstruo seteado? Teóricamente no cuenta como monstruo invocado y yo puedo bajar al inspector, ¿ok? Entonces hay que revisar muy bien eso.
Y para los otros casos, por ejemplo, hay monstruos de niveles bajos del 1 al 4 que dicen que no pueden ser invocados de modo normal. Por eso es importante, muy importante leer las cartas. Entonces, por ejemplo, el Photon Thrasher no puede caer de modo normal. Tiene que ser a fuerza, si no controlo monstruo, tiene que caer de modo especial, aunque tenga el nivel 4. Otra cosa es que, por ejemplo, se puede hacer una invocación por tributo y especial al mismo tiempo. Un caso son los Kaiju, que pues aquí creo, Chava, si está escuchando eso, le mando un saludo. Le encanta el tema de los Kaiju desde Pacific Rim. Entonces muy pronto subiré el deck de profile de los Kaiju. Entonces yo sé que esta mecánica a lo mejor le va a llamar un poquito más la atención. ¿En qué consisten los Kaiju? Los Kaiju dicen que puedes invocarlo en modo de ataque, tributando un monstruo. Bueno, puedes invocarlo de modo especial tributando un monstruo del oponente. Es decir, mi oponente, por ejemplo, controla al Esquamata. Yo declaro que lo voy a invocar. Entonces le tributo a su monstruo, lo mando al cementerio y se lo doy al oponente. Entonces, aunque fue una invocación por tributo, contó como una invocación especial porque el texto de la carta me lo manda. Entonces eso es un tipo de invocación combinada. Hay una mecánica interesante que comparten los True Draco, que ya subiré el deck profile o ya está subido para este momento en que este video se los muestre, que este tipo de monstruos puede tributar magias o trampas. Entonces en este caso yo juego mis magias o trampas en la zona donde dice magias trampas, y cuando yo declare que voy a invocar por tributo, esta magia o trampa la mando al cementerio y ya hice mi invocación por tributo. Entonces es un deck que utiliza esa mecánica algo curiosa. Hay otra mecánica que no es muy buena, sin embargo a mí me llama la atención por el nombre. Son monstruos Gemini. ¿Qué son los monstruos Gemini? Son monstruos que cuentan como monstruos normales, es decir, sin efecto, hasta que se invocan de modo normal, digámoslo 2 veces. ¿Cómo funciona esto? Supongamos, yo tengo a Sanji en el campo. Entonces el primer turno yo lo tributo para bajar por tributo al Red Eyes Flare Dragon. ¿Ok? Como es un monstruo Gemini, ahorita no tiene efecto. Pasa el turno de mi oponente, sigue mi turno y después declaro que lo voy a invocar de modo normal, es decir, como reinvocarlo de modo normal, y ahora sí adquiere su efecto. Es una mecánica muy curiosa de algunos monstruos que dicen Gemini. Déjenme lo acerco. Ahí dice Gemini, si se dice dragón, que es el tipo, Gemini, que es una mecánica y es de efecto. Entonces, esta mecánica no es muy usada en barajas ni nada porque por obvias razones te consume demasiado tiempo y el juego está muy acelerado. Pero hay algunos monstruos interesantes que comparten esa mecánica. Entonces lo mismo, hay que saber leer. Hay un tipo de monstruos que se llaman espíritus, o tienen esa mecánica o esa leyenda espíritu, que dicen que cuando son invocados de modo normal, por ejemplo a Mano Iguato, que igual forma lo uso en el deck True Draco, al final del turno se va a regresar a mi mano. Entonces hay que tener cuidado con esos monstruos porque hay que saber muy bien cuándo jugarlos y cuándo no. Y cuando caen de modo normal o especial, que diga, esta carta no puede ser invocada de modo especial. Entonces a fuerzas tienen que ser invocadas de modo normal, pero al final del turno se tiene que regresar a la mano. Y si no se regresa, de igual forma estoy infringiendo reglas. Ya para pasar a las invocaciones especiales, son invocaciones que puedo hacer cuantas veces me pegue la gana en un turno, ¿ok? Entonces, la primera de ellas son los monstruos flip o volteo, que como les dije en el anterior video, era también un tipo de efectos que ya está ahí marcado. Shadow es una estrategia que se basa mucho en este tipo de invocaciones. ¿Y qué implica que sea una invocación especial? Si yo tengo tantos monstruos Shadow boca abajo en el campo, yo puedo cuando me toque mi turno voltear la cantidad que a mí me pegue la gana, que tenga ya boca abajo o boca arriba. Sería una invocación por volteo y ahora sí aplicaría el efecto. Entonces si se fijan, las invocaciones especiales son por cualquier medio. Okay, yo creo, bueno, ya el segundo tipo pues es como tal la invocación especial. Yo creo que no hay mejor exponente de esto que Ciberdragón. Es una carta que, digámoslo, ha sido el emblema como de las invocaciones especiales por muchos años. ¿Por qué? Es un monstruo que te dice, si solamente el oponente controla monstruos, puedes invocar esta carta de modo especial en la mano. Entonces, si mi oponente controla un Master Hyperion, por ejemplo, y yo no controlo ningún monstruo, pero yo tengo Ciberdragón en la mano,
esta carta puede caer de modo especial al campo, aunque sea de nivel 5, porque no ocupo tributar nada. La misma carta me da los beneficios de poderla jugar de modo especial. ¿Esto qué implica? Que, por ejemplo, si yo tengo a Sanji y a Ciberdragón en la mano, yo puedo jugar Ciberdragón porque no controlo monstruos, ya hice una invocación especial, y tranquilamente yo puedo bajar a Sanji y ahora contar con 2 monstruos en el campo. Sanji bajó de modo normal, ¿ok? Entonces, de igual forma, como no me pone restricciones, yo puedo invocar por tributo al ser Ciberdragón nivel 5, puedo mandar a Sanji al cementerio y ahí hacer una invocación por tributo. Pero ¿por qué haría eso? Si este cuerpo gratis en mesa cae, que usualmente tiene estadísticas más grandes. Entonces, en sí, esas son las invocaciones especiales. Y si mientras yo no siga teniendo monstruos, por decir, bajo a uno, me lo destruyen, pero tengo otro en la mano, lo puedo volver a bajar, porque puedo hacer esas invocaciones cuantas veces yo pueda realizarlas, ¿ok? La última sería la invocación asistida. ¿Qué es una invocación asistida? Es con una carta de por medio. Usualmente magias, trampas o a veces efectos. Entonces, por ejemplo, yo creo que no hay mejor exponente que Renace el Monstruo. Entonces, Monster Reborn lo que hace es que cuando tú la activas, es decir, nuevamente, de tu mano la pones en la zona de magias, trampas. Cuando la activas, te dice que puedes seleccionar un monstruo en cualquier cementerio. Ese es el costo. Entonces, costo, selecciono y lo invoco de modo especial. Y es asistida porque esta carta me está asistiendo para que esa invocación se lleve a cabo. Esa sería básicamente la invocación asistida. Y sería básicamente todos los tipos de invocación asistida, pero como en todo, especial, pero como en todo, pues hay, digámoslo, unos subtipos, ¿ok? Entonces, un subtipo muy interesante que también no es muy común ya ver cartas de este tipo, son los monstruos unión. Si se fijan ahí, el espíritu de los 6 samuráis es un monstruo unión. ¿Qué es un monstruo unión? Es un monstruo que, por ejemplo, si ya está en el campo, esta carta dice que puedo seleccionar a un monstruo 6 samuráis y lo puedo equipar. Entonces, si está el espíritu, puedo tarjetear a Sanji y de esta forma se lo equipo y pasa a ser una carta mágica. Sin embargo, una vez por turno, por ejemplo, pasa el turno de mi oponente, sigue mi turno. Entonces, ahora activo el espíritu de los 6 samuráis para que el monstruo unión se invoque como un monstruo. Y de esta forma, pues por eso se llaman unión, ¿no? Porque se une al monstruo y luego se desune. Se une, se desune. Y puedo hacerlo cuantas veces la carta me mande. Si dice que solamente una vez por turno, o sea, por ejemplo, lo equipo y ya no puedo volverlo a equipar. Pero si pasó el otro turno y tengo 2 espíritus, puedo volver a invocar los 2 espíritus. Usualmente estos son como cartas de equipación para darles poder u otras cosas, pero ya la verdad esta mecánica cayó mucho en desuso. Una cosa importante es que también hay que revisar las condiciones de invocación. Entonces, por ejemplo, Master Hyperion me dice que puedo invocarlo de modo especial desde mi mano, retirando un agente en mi mano o cementerio. Entonces, por ejemplo, retiro a tierra. Una vez que ya cumplí la condición de invocación, ya puede bajar el Master Hyperion. Si no tengo agentes en mi mano o campo, no puede caer de modo especial. Y, por ejemplo, no puedo traer los que ya están retirados para poder volver a usarlos. Entonces hay que revisar si las condiciones de invocación son favorables y si no, pues de igual forma se infligen en trampas. Para las mecánicas, bueno, ya después de esto vamos a entrar en mecánicas de invocación y tipos de invocación, pero ya de cartas específicas del main deck y el extra deck. Entonces están las rituales, las fusiones, las sincro, las XYZ y las links. En cuestión de esas mecánicas, si se fijan aquí los monstruos tienen algunas leyendas que indican cómo se debe invocar el monstruo. Entonces, para ese tipo de invocaciones, primero el monstruo tiene que caer por esa mecánica para poder después hacer uso de ella. Un ejemplo es, por ejemplo, uso Castigo Dogmática. Castigo Dogmática, pues ya saben, envío una carta del extra deck al cementerio, trueno una carta y ya puedo aplicar el siguiente efecto. Sé que Castigo Dogmática tiene una restricción para no usar extra deck el siguiente turno, pero vamos ahorita a omitirla. Entonces, bueno, de hecho no, para el ejemplo no se ocupa tanto. Entonces, pasa el turno del oponente, sigue mi turno y yo tengo Renace el Monstruo en la mano. Activo Renace el Monstruo y tarjeteo al Omega.
Sin embargo, no puede caer este de modo especial, pese a que esta carta me permite invocar cualquier cosa de modo especial. ¿Por qué? Porque este no cayó por su mecánica de invocación sincro, sino que fue enviada al cementerio por castigo dogmática, y eso impida que yo haga uso de esta carta. Entonces también hay que checar cuando esas situaciones ocurren. Y la última es, pues si por ejemplo yo activo Renace el monstruo. Mi target es el espíritu de los 6 samuráis, pero mi oponente activó Called by the Grave, me lo removió del cementerio. Como el costo ya no se cumple porque mi target ya no está en cementerio, no puedo realizar la invocación de modo especial. Entonces esta carta pierde efecto, pierde valor, y se le dice lo que le pierde timing, perdió tiempo de activación, porque ya no puedo realizar la acción que la carta me demanda. Por último, vamos a revisar una cuestión algo interesante. Déjenme nada más. Acá está Escumata. Ok, entonces la invocación por fusión, digámoslo que es un tipo de invocación especial asistida porque requiere magias de fusión. Veremos eso en el apartado de magias y en el apartado de fusión. Entonces, por ejemplo, el Shadow Construct te pide un monstruo Shadow más un monstruo de atributo luz. En este caso, supongamos que yo tengo en el campo a Sanji, que es mi monstruo luz, y el Shadow Escamata, que es mi monstruo Shadow. Entonces yo activo el Shadow Fusion, mando mis materiales al cementerio, y de esta forma puede caer un monstruo fusión de modo especial desde mi extra deck. Sin embargo, mi oponente trata de negarme esa invocación con Solemn Strike o cualquier carta de la línea Solemn. No puede, debido a que no es una invocación que la misma carta vaya a hacer. Es decir, por ejemplo, Ciberdragón, si mi oponente no controla monstruos, yo puedo invocarlo de modo especial. Ahí sí es el propio efecto del Ciberdragón. Y Solemn Strike puedo activarlo para pagar 1500 y negar la invocación. Una vez que la invocación está negada, yo no puedo jugar esa carta del cementerio. Sin embargo, aquí hay una carta de por medio. ¿Por qué hay una carta de por medio? Porque yo estoy activando Shadow Fusion para invocar al Shadow Construct. Entonces, mi oponente no puede negármela con Solemn Strike porque no está negando el efecto de Shadow Fusion. No es una invocación normal, entre comillas. Tiene que pasar primero el efecto de Shadow Fusion, enviar estas dos cosas y después se invoca. Entonces, perdió timing si me quiere negar la invocación, porque primero tiene que resolver como cadena 1 el efecto de Shadow Fusion, y es ahí donde pues a veces hay trampas y confusiones. Entonces, de igual forma les recuerdo que pues es un mundo muy amplio, es mucha información, pero no se desanimen, confíen en que van a aprender a jugar en algún punto. Y pues eso sería todo por el video de hoy respecto a invocaciones. En el siguiente video ya vamos a entrar de lleno a lo que son mecánicas de juego, empezando por los rituales, que es una mecánica bastante interesante con monstruos bastante fuertes. Entonces espero que este video les haya servido de algo. Si les gusta mi contenido, no olviden darme like, comentar, suscribirse, activar la campanilla, compartir, y nos vemos en el siguiente video.